hemos vuelto de la pausa, estamos conversando con Alberto Plaza, él en Estados Unidos, en el estado de la Florida, nosotros aquí en Punta Arenas, Magallanes, Patagonia chilena. Alberto, mira esta pregunta: si tuvieras que componer, componer una canción pensando en Chile, en el Chile actual, ¿qué título le pondrías tú? ¿Cuál sería como la temática en una canción y cuál sería el ritmo? ¿Sería un bolero? ¿Qué sería el título de la canción? Primero el título. ¿Cómo? No sé, yo algo se me ocurre con el concepto y la idea de que volverán los días de paz y de tranquilidad, volverá nuestra tierra a brillar para todos, volverá los abrazos de paz, porque se nos fueron. Sí. Se nos fue la paz que teníamos, se nos fue ese país que construimos con tanto esfuerzo entre todos. Yo recorrí mi país, todos sus rincones durante años, décadas, y yo soy un testigo de todos los progresos que Chile experimentó, porque yo me moví por muchas zonas, todas las zonas del país, y yo vi en primera persona cómo el país fue levantándose y creciendo, y eso hemos vuelto atrás, pero violentamente. Así que el primer concepto que se me viene es la idea de que volverá todo eso, ¿no? Volverá la alegría, volverá la risa, volverán los encuentros, los abrazos, los asados, sin peligro, sin problemas. Volveremos a circular por las calles y por las carreteras de nuestro país sin miedo. Hoy día la gente circula con miedo, la gente no sabe si va a llegar bien a la casa. Sí. Está en cualquier parte, le puede pasar algo, lo pueden asaltar, lo pueden robar, ni hablar de la Araucanía como está. Así que ese sería, y me lo imagino un poco con música como nuestra del altiplano, con música nortina, porque me fascina esa música, siempre me gustó mucho. Capaz que haga una canción en esa onda. Fíjate que cuando tú estabas hablando, créeme que se me ocurrió la misma tipo de música, se me ocurrió la misma tipo, no sé por qué, se me ocurrió esa música nortina, no sé por qué se me vino a la cabeza eso. Es que mueve, la música nortina mueve mucho el alma, de hecho es muy, muy potente, por eso que nos gusta tanto Yapu, por eso que nos gusta tanto lo que hace Inti Illimani, y Yapu es como la voz de la tierra, ¿no? Ellos tocan, empiezan a tocar y uno como que se eleva, se le eleva el espíritu, y eso es porque están muy conectados con la fuerza de la tierra, y es muy, muy potente, muy potente. ¿Y cómo se puede, en tu visión, cómo se puede recuperar esta paz perdida, poder mirarnos y conversar y opinar libremente, sin temor? Porque un poco está eso, sin temor, sin tanta desconfianza. ¿Cómo se recupera en un Chile que está bastante herido en realidad? Porque si uno se pone a pensar, está muy herido. Está muy herido. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que la sociedad está estructurada y organizada de manera de que existe una fuerza policial y una fuerza del Estado que se debe ejercer cuando la sociedad se sale de causa. Por algo existen esas fuerzas y por algo la sociedad misma le otorga al Estado la fuerza que la sociedad no tiene, que es la fuerza de las armas y la fuerza del poder de las armas para ejercer control cuando se sale el control de las manos. Porque no hay tal cosa como buen o mal control. Existe control o no existe control. Si uno va manejando un auto y no lo controla, se sale de la carretera y choca. Claro. Entonces, cuando se producen desmanes, desórdenes, o cuando se producen vandalismo, cuando se produce terrorismo, el Estado tiene que actuar con fuerza para recuperar el orden. Eso es lo primero. Y como no se hace, y cuando no se hace, entonces el destino está trazado. El destino es caos y es aleatoriedad. Es que cada uno puede hacer lo que quiere. Y si es que eso se logra recuperar, hay que iniciar fases de diálogo, pero el diálogo no sirve para nada. O sea, no es diálogo en la medida en que no tiene un fin, no tiene como fin un acuerdo. Porque si dos personas dialogan sin el propósito de llegar a acuerdos,
entonces no existe diálogo, es una conversación cualquiera. Esta reflexión la hacía mi hermano, que es un hombre inteligentísimo, mi hermano mayor, y yo comparto con él esa reflexión, esto de la razón que hay detrás de un diálogo. Si no, se transforma en una conversación de peluquería, en donde, sin querer ofender a nadie, pero son conversaciones que más bien transitan por la idea de buen tiempo, buenas carreteras, qué lindo estar los días, pero no hay realmente la intención de escuchar al otro con el fin de llegar a un diálogo. Entonces, si uno se sienta a conversar con alguien sin poner por delante la intención de ceder y de encontrar puntos de acuerdo, entonces no hay nada que hacer. Y hoy día vemos que hay un sector, particularmente la extrema izquierda, que está en eso. Y particularmente en el tema mapuche, los más radicales, la CAM, no tiene intención ninguna de dialogar. Entonces el presidente sigue insistiendo, diciendo, estamos dispuestos al diálogo. Bueno, claro, estamos dispuestos al diálogo, pero con puros sordos o con puros mudos, y digamos, con pura gente, ni siquiera, porque los sordos y los mudos se comunican, son gente... son gente que se puede comunicar y gente que tiene intenciones, pero estamos acá ante una muralla que no tiene como propósito diálogo alguno, pero dale con el diálogo al presidente. Entonces, la verdad es que si no existe eso, la verdad se ve todo muy difícil. Entonces, ¿tú ves entonces que para empezar, o el inicio de la solución sería el orden público, restablecer el orden público, ¿sí? Pero de todas maneras, eso es lo primero, ¿sí? Es que eso no hay duda, porque el Estado tiene el monopolio del poder, de la fuerza. El Estado lo tiene, no lo tenemos nadie más que ellos, que digamos, las fuerzas del Estado. El presidente tiene facultades otorgadas por la Constitución para ejercer orden a través de las armas. Con esto no quiero decir ni golpe de Estado ni nada que se le parezca, quiero decir ejercer control, porque cuando... Mira, hay una palabra, una frase muy recurrida por parte de la extrema izquierda que dice, están reprimiendo, que es represión, esto es represión. Bueno, la represión por sí sola, per se, no es ni buena ni mala, no es negativa, claro. Per se. Depende de qué se está reprimiendo cuando hablamos de si es buena o mala. Si uno está reprimiendo, por ejemplo, que un sujeto esté violando a una niñita, entonces la represión no solo es recomendable, sino que es necesaria para que ese sujeto no cometa ese acto. Si una persona está quemando, por ejemplo, estaciones de metro, la represión no solo es recomendable, sino que es necesaria. Por lo tanto, la represión per se no tiene una carga positiva o negativa hasta que se analiza qué es lo que se le está reprimiendo. Entonces, el Estado, el gobierno le tiene mucho miedo a la palabra represión. Y están reprimiendo y el gobierno es represivo. Bueno, sí. Si yo fuera gobernante diría, por supuesto, estamos reprimiendo con todas sus letras y todas sus sílabas actos que van en contra de la supervivencia de la sociedad. Entonces, esos actos necesitan represión. Ahora, una auditora de este programa y televidente me dijo, ¿por qué le pregunta esto? A propósito de lo que tú estás diciendo, pregúntale, ¿cómo califica el gobierno? O más que calificarlo, ¿qué crítica le puede hacer a este gobierno, el actual gobierno? ¿Una crítica positiva, una negativa? Me dijo, pero ¿cuál es la crítica principal que le ve a este gobierno, Alberto Plaza? Yo pienso que este gobierno ha traicionado a sus electores. Este gobierno traicionó la fe de sus electores, porque yo no voté por el presidente Piñera, pero me doy cuenta de que quienes votaron por él tuvieron fe en que él iba a seguir un camino que era totalmente distinto del que ha seguido. Finalmente el gobierno, el presidente terminó entregándole hasta la Constitución a la oposición. O sea, gobernó de acuerdo a la agenda de la oposición. Y eso es absolutamente inexplicable. Uno se trata de trazar o poner hipótesis y teorías, es decir, ¿por qué puede haber pasado esto? ¿Por qué puede haber sido que el presidente haya sido tan incapaz de contener, en primer lugar, la violencia, la insurrección, y en segundo lugar, tan incapaz de llevar adelante un proceso que le diera respuesta a quienes los eligieron? Porque yo estoy consciente que un presidente, cuando sale elegido, tiene que gobernar para todos los chilenos, no solamente para el sector que lo eligió.
pero tampoco le puede dar vuelta la espalda a la mayoría tan abrumadora que fue la que lo eligió. Pero el presidente hizo todo lo contrario. Entonces, yo creo que el presidente ha traicionado a sus electores. Y sistemáticamente ha ido fallando una y otra vez en decisiones que han sido muy erráticas, ahora la última que hizo, ahora le dio por apoyar al candidato para el BID, al candidato kirchnerista. Entonces se pasa del otro lado del espectro. Solamente yo creo que el presidente cree que así se va a hacer amigo o que va a tener menos caos, o mejor imagen dentro de la oposición, y no sabe o no se hace cargo de que la oposición lo desprecia y que en cualquier momento, cuando se pueda, lo van a hacer desaparecer de la escena. Digo, no que lo vayan a matar, pero van a sacarlo como se puede, ya sea por acusaciones constitucionales que se ha intentado o por cualquier otro método. La izquierda lo desprecia y él no se hace cargo de esa realidad y sigue tratando de hacerse amigo de él. Y en este sentido, ya que tú hablaste de plebiscito, tenemos en octubre plebiscito. ¿Qué piensas tú? ¿Qué debe hacerse sí o sí? Hay varias posiciones. ¿Qué debe hacerse sí o sí? Otro que debe postergarse, dada la necesidad económica, dada la pandemia, ¿cierto? Y otro que dicen, ¿sabes? Esto no debe realizarse porque esto es ilegítimo. ¿En cuál tú te matriculas o tienes otra? Bueno, yo desde el primer día sostuve que el plebiscito no se debe hacer. O sea, yo creo que el solo hecho de convocar un plebiscito para redactar una nueva constitución es un error estructural, porque es una decisión motivada por el miedo y por la violencia, porque fue bajo amenaza que se gestó esto. El presidente tuvo que llamar a una nueva constitución porque no se atrevió a ejercer el control, porque se vio acorralado y porque por la vía, ya sea de las armas o de la insurrección o de la violencia o del fuego, un sector del país dijo, si no hacemos esto, nosotros vamos a hacer una revolución acá sangrienta. Entonces entregó aquello que nos ha permitido crecer y situarnos en el primer lugar de América Latina después de haber sido un país pobre, dentro de los más pobres de América Latina. El elemento que nos permitió llegar ahí fue una constitución que podrá contener algunas cosas que son modificables, pero en esencia la constitución permitió un orden jurídico y un marco que atrajo capitales extranjeros, que atrajo inversión, que atrajo gente, que hizo crecer al país a tasas nunca antes vistas. Y resulta que precisamente eso, es lo que el presidente y el gobierno entregó. Por lo tanto, yo desde el primer momento sostuve que era un error, y lo sigo sosteniendo, por supuesto. Yo voy a votar rechazo y creo que es un error profundo hacer este proyecto. Fíjate que tú, a propósito de lo que tú hablas, salió un reportaje en un periódico hoy día, y hablaba de cómo en los años 80, 90, incluso antes, se reciclaba, no por moda, se reciclaba porque la verdad que era tan pobre, un Chile tan pobre, yo recuerdo, ¿cierto? Donde la ropa se heredaba, ¿cierto? Donde nada se botaba, porque resulta que en los televisores si es que había televisor, ¿cierto? Había que cuidarlo como hueso santo, y ahora arreglarlo como se pudiera. Ya arreglarlo como se pudiera, ¿cierto? Las ropas que se iban heredando, las bicicletas que se iban heredando, se pintaban otra vez para... ese Chile tan pobre, las calles sin pavimentar, sin alcantarillado, la gente joven y no tan joven o no conoció o se quiere olvidar de un Chile que no hace mucho, hace 30 años atrás era muy pobre todavía, y efectivamente este sistema, nos guste o no nos guste, nos ha permitido salir de esa pobreza, y que yo imagino tú estando en Estados Unidos te has podido dar cuenta más aún todavía la maravilla que se hizo en Chile. No, pero es que además yo no solo recorrí mi país entero, he recorrido América Latina, muchos de sus rincones. Yo me he paseado cantando por la Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Guatemala, España. He estado en muchos países cantando y en muchas ciudades de esos países. Y no solamente puedo dar fe del crecimiento que tuvo nuestro país en esos años, sino que puedo dar fe de la admiración que
teníamos de parte de los otros países que decían qué extraordinario lo que ha hecho Chile, qué asombroso, qué admirable. Claro, la gente de hoy, las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que se vivió antes. Se los cuentan por libros que son... si se los cuenta Baradit, estamos jodidos, pero se los cuentan por referencia, depende de donde uno nació, pero los que vivimos los años previos y los años de Allende, previos a Allende y post Allende, vivimos una historia muy traumática para Chile y supimos lo que le costó al país atravesar por esos tiempos tan difíciles. Y una vez que ya estábamos a las puertas de ser un país desarrollado, es como el palo de Pinilla, estábamos ahí, estuvimos en el minuto 118, íbamos a ganarle a Brasil que no le habíamos ganado nunca. Y viene y pega en el palo. Yo creo que Chile pegó en el palo. O sea, teníamos la PEC, teníamos la otra organización enorme que venía para acá del cambio climático. Chile estaba liderando, era palabra autorizada en el mundo de muchas cosas. Y de repente pegó en el palo y como siempre nos fuimos a segunda. Es tremendo, es una cosa muy triste. Sí, bueno, yo recuerdo, me acuerdo que comentaba un joven otro día, me acuerdo cuando yo era niño y escuchaba, un día estábamos en el trabajo de mi madre, y me decía, llegó el pollo, y toda la señora corriendo porque había llegado, y había que tomar el pollo que había llegado, porque la verdad que no había pollo que había. Entonces salieron todos corriendo al lugar donde estaba el pollo. Y esto para los jóvenes hoy día dice, eso es imposible. Bueno, eso en Chile fue posible. No. Ellos crecieron bajo otra... a ellos les llegó todo regalado, si esa es la verdad. Hay una generación completa que ha crecido en la ignorancia de tiempos que fueron muy duros para Chile. No les tocó hacer cola nunca. No. A nosotros nos tocó hacer cola, ir a hacer la cola de la parafina, la cola del pan, cuando llegaba el aceite, que uno se lo daban en unos tambores que había que llevar una botella y era 1 litro nomás. Eran tiempos difíciles, pero ellos ellos, eso era culpa de otros. Siempre es culpa de otros. Si te fijas, cuando los comunistas quieren defenderse, los comunistas siempre fracasan en todos los países. Es inevitable y es inexorable y es 100% seguro de que el comunismo va a hacer que un país fracase. Pero siempre la razón para ellos es el imperio, sí. El Chavo del Ocho, el Mandrake el Mago. Alguien tiene la culpa, pero no ellos. O sea, linda ideología, ¿no? La que depende de los demás para triunfar. O sea, te la compro. O sea, yo propongo una ideología, pero siempre y cuando me dejen hacerla. No es así como funciona la sociedad. Bueno, vemos el ejemplo del diputado Gutiérrez, ¿cierto? Que no era en realidad ya no es culpable él, sino que quien lo controlaba ahora es el responsable, según él, según su particular punto de vista y del Partido Comunista. En realidad el responsable no es él, ni la familia que andaba que no se pudo controlar, sino es el pobre marinero que tuvo que controlarlo, digamos. Seguro, y falta muy poco para que él diga que el culpable es Trump o que el culpable soy yo o tú, porque viven en un mundo, ni siquiera diría yo que es un mundo de fantasía, porque ellos ni siquiera creen en eso. Yo creo que viven en un mundo de mentira constante. Sí. Y el problema cuando uno miente, tiene que seguir adelante con la mentira, entonces tiene que inventar otras cosas que contribuyan a que esa mentira se permanezca. Es una vida muy, muy triste la que lleva la gente. Es la ideología, en el fondo. Es la ideología, digamos, que los constriña a pensar de una manera y no pueden salirse de esos márgenes. Y sus correligionarios tienen que apechugarnos, porque ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿qué hacemos? Oye, este gallo se las mandó, mira, fíjate lo que es, chuta, ¿y ahora qué hacemos? No, tenemos que hacer algo, mira. Tenemos que decir por qué entregaron, concentrémonos, yo estoy viendo las reuniones de ellos, concentrémonos en por qué la Armada entregó ese video. O sea, ahí la vamos a sacar, porque desviamos la atención. ¿Por qué entregaron el video? Porque la Armada no puede entregar, aquí hay una conspiración, tiene que haber algo, estámonos ahí. Pero no son capaces de reconocer y de decir, ¿saben qué? El diputado se equivocó, cometió una falta. Y esa es la soberbia de los comunistas, y esa es la soberbia de Maduro, y esa es la soberbia de Fidel Castro, y eso es lo que pasaría en Chile si llegara un gobierno de ellos. Incluso, eso no.
Incluso hay que ser adivino. Claro, incluso hasta la de Fernández en Argentina, muy soberbio el hombre, pero bueno, ahí tenemos. Tremendo. Mira, voy a hacer una pregunta un poquito larga porque quiero ser fiel a lo que también auditor, en el poco tiempo que nos queda, dice, Sí. dice, ¿cómo se enfrenta la vulgaridad, el mal gusto y la chabacanería de algunos personajes públicos que frente a una amplia difusión y por tanto impacto en las masas, dice, que parecieran sucumbir con facilidad al abrazo de la pobreza idiomática, de la pobreza cognitiva e intelectual, y tiende a legitimar la mediocridad? Por ejemplo, de algunos humoristas, a propósito de lo que tú decías, ¿cierto?, que han confundido el estilo del stand-up con verdaderas hemorragias, dice el de coprolalia. Cuando pareciera que estos viejos moldes, ¿cierto?, de superación, de depuración, estos se vaciaron de contenido. ¿Cómo lo hacemos, dice, cómo devolver la mirada a los jóvenes y reencantarlos para que no, y acá me gustó mucho esta pregunta, dice, para que no siga confundiendo la inmundicia con la dignidad? ¿Cómo hacemos que los jóvenes retomen este amor por la patria, este amor por el lenguaje, este amor por el pensar, por el escuchar al otro? ¿Cómo se hace? Bueno, muy buena pregunta, te la agradezco, porque es un tema de fondo, un tema que tiene que ver con la educación, fundamentalmente, ¿no? Y tiene que ver también con el menosprecio que tiene una persona que habla de esa forma ante una audiencia masiva, porque considera que esa audiencia es vulgar y que le habla, porque para hablar vulgarmente uno lo hace pensando en que el que escucha es una persona vulgar, entonces para situarse en la misma sintonía, ¿no? Está menospreciando a la audiencia. Y me dirá, la persona que habla así me dirá, pero es que la gente es así, habla a garabato limpio y habla con palabras vulgares. Sí, todos lo hacemos, yo también lo hago con mis amigos, pero uno sabe distinguir cuáles son los lugares en donde se puede hacer y cuáles son lugares en donde no se puede hacer, porque la sociedad está constituida de mucha gente distinta, y cuando vamos a un lugar público nos cuidamos de no hablar con grosería y con palabras feas, ¿no? Por respeto a la gente, porque uno no sabe quién tiene al frente. Yo creo que el camino está, como siempre, volvemos al tema básico, ¿no?, que es la educación. Una educación que parte desde las primeras etapas de la vida, en donde se le enseña al niño, primero a ser una buena persona, a comportarse de manera ética, a comportarse de manera sana, que no toda la educación esté orientada a lo técnico, a aprender matemática, a aprender las cosas más específicas, sino que a enseñarle al individuo a comportarse en sociedad y entender que la sociedad está compuesta de mucha gente distinta, con distintos pensamientos y que todos merecen respeto. Un poco como lo hacen los japoneses, los orientales en general, tienen un comportamiento social muy diferente a los latinos, digamos, por poner el ejemplo más grande. Desde muy chico ellos aprenden cuáles son las normas de urbanidad, las normas de comportamiento social. Así que es un proceso largo que se ha ido deteriorando a través del tiempo, de forma larga también, y cuya recuperación requerirá muchos años cuando alguien decida emprenderla. Por el momento tenemos que convivir con eso y entender que incluso he visto algunos políticos, por ejemplo, programas así medios con alguien que consideran medio chabacano o vulgar, que hablan con garabato como si para hablarle a la gente, para que lo entiendan a uno, tuviera que hablar con malas palabras. Yo no soy partidario. Sí, efectivamente. Las palabras, como siempre digo yo, son el castellano es un idioma tan hermoso, digamos, tiene unas palabras tan preciosas, sí. Digamos, que bueno, hay que cuidarlo, y eso hay que inculcarle a los jóvenes que cuidan nuestro idioma. Bueno, Alberto, ya lamentablemente hemos llegado a no sé si en 30 segundos algún mensaje. No te puedo creer tan rápido. Sí, lamentablemente. Wow. Increíble. No, sí, me entretuve mucho, que se me pasó muy rápido. Te agradezco mucho este espacio, Nan, te agradezco la valentía de tener a alguien que te puede quemar, porque si bien la gente se asusta. Yo creo que las cosas finalmente caen por su propio peso. Yo voy a seguir adelante en la vida, voy a seguir adelante con mi pensamiento, y si a alguien no le gusta, bueno, lo respeto y te agradezco a ti, te deseo lo mejor con tu programa, te agradezco el respeto con el que me has tratado, y eso habla también de respeto por tu audiencia. Así que nada, te mando un abrazo enorme y volveremos a conversar. Gracias, Alberto, también un agrado enorme, yo sé que la gente va a disfrutar mucho de esta entrevista. Gracias, Alberto, buena suerte. Gracias. Que no pase tanto calor
Y a ustedes... Un abrazo y muchos cariños a toda la gente de Punta Arenas, esa zona que quiero tanto, que he tenido conciertos inolvidables y que espero volver a cantar algún día. Gracias, Alberto, y a ustedes muchas gracias por su sintonía y nos encontramos en una próxima emisión de Dios mediante de Espacio Libre por Polar Comunicaciones. Muchas gracias, buenas noches. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Espacio Libre, un programa de conversación y análisis, temas de actualidad desarrollados en profundidad. Conduce el abogado Hernán Ferreira Ceballos.